En esta sesión aprenderemos el tema del aprendizaje. Partamos de la premisa que todo comportamiento complejo es aprendido y se han escrito varias teorías al respecto. Pero como siempre ocurre, las teorías más sólidas son las que prevalecen y se mantienen en el tiempo. Nosotros podemos saber más de una persona si sabemos cómo aprende mejor y de qué manera esa persona puede modificar su comportamiento para mejorar. Hoy en día los conocimientos, las destrezas y las actitudes son cruciales para desempeñar una adecuada efectividad en el puesto. Los criterios de selección de la persona calificada, por ejemplo, vienen cambiando drásticamente con respecto a hace algunos años. Ahora se valora mucho más la capacidad de una persona para aprender rápidamente y con efectividad. Este factor hoy en día marca la diferencia entre un candidato que se presenta a una organización que aprende lentamente y más y otro que es rápido para aprender y lo hace con velocidad de respuesta adecuada. En esta sesión veremos el tema de la definición del aprendizaje y su relación con el comportamiento de las personas en la organización. También analizaremos las características más relevantes del aprendizaje y los dos tipos de aprendizaje que más frecuentemente se emplean dentro de las teorías de estudio que proponemos. Es importante mencionar también que para lograr mantener la conducta deseada, todo aprendizaje debe contar con reforzadores de la conducta, para que los comportamientos no sean meramente reactivos y no puedan sostenerse en el tiempo, sino que se produzca un aprendizaje real con la persona que sea constante y sostenible. Finalmente, el aspecto relacional de los individuos en la organización tiene una gran importancia. Este se manifiesta en el aprendizaje social en que las personas tienen que desarrollar habilidades para aprender de otras personas, que nos puedan proporcionar aportes y ayudarnos a crecer tanto personal como profesionalmente. No podemos afirmar que una persona realmente haya aprendido si es que no se ha producido un cambio. Este es un componente indispensable para evaluar modificaciones importantes y duraderas en el comportamiento. Por ejemplo, un ejecutivo se encuentra desarrollando la competencia de saber escuchar. Luego de unos meses de concluir su aprendizaje, percibimos que continúa tomando decisiones sin escuchar a sus dirigidos. Aquí no podemos hablar de aprendizaje, ya que no se ha producido ningún cambio. Del mismo modo, tampoco se producirá si este cambio no perdura en el tiempo. Tampoco habría un cambio real de algún hábito. Igualmente, la persona debe vivenciar esos cambios a través de sus propias experiencias para ver cómo se adapta a las nuevas circunstancias que el propio cambio exige. Por último, una premisa importante a considerar es que si entendemos la forma en que nuestros colaboradores aprenden, estaremos en mejores condiciones para entenderlos y apoyarlos más eficazmente. Hemos hablado del cambio, pero las personas muchas veces adoptan cambios no necesariamente buenos o positivos, sino también negativos. Por ejemplo, las personas pueden aprender comportamientos desfavorables para sostener sus ideas equivocadas o para eludir responsabilidades, así como pueden aprender comportamientos favorables para hacer más rápido su trabajo, como aprender un nuevo sistema de información, por ejemplo. Por otro lado, los cambios deben asimilarse, es decir, deben ser percibidos en el tiempo y no evaluar sus resultados en forma inmediata, ya que muchas veces suelen ser cambios que obedecen a la reacción del momento o por una evaluación inmediata que se le hace a la persona. La manera en que podemos percibir los cambios de comportamiento de las personas es a través de las experiencias, ya sea en forma directa, como es la aplicación práctica de lo aprendido, o de manera indirecta, como es la lectura o reforzamiento teórico, por ejemplo. Finalmente, siempre que queramos asegurarnos de que una persona ha aprendido o no lo ha hecho, debemos referirnos a una pregunta crucial. ¿Esta experiencia de aprendizaje dará un cambio permanente en el comportamiento? Si comprobamos que sí ha dado un cambio permanente en el comportamiento, podemos hablar de que realmente se ha producido un aprendizaje. De otro modo, no lo ha hecho. Aquí estamos reforzando el concepto de la importancia que tiene el cambio de comportamiento en el proceso de aprendizaje. Los cambios pueden percibirse por la simple observación. Por ejemplo, un trabajador de una línea de producción presta mayor atención a los detalles que antes del aprendizaje.
Luego de estos cambios deben ser medibles para observar cómo evoluciona la persona. En el ejemplo anterior podemos medir su atención a los detalles por la cantidad semanal de productos rechazados y también deben ser cuantificables, es decir, fijar un método para evaluar progresos y ponerle un indicador al aprendizaje de la persona. Por ejemplo, el porcentaje de mejora con respecto al mes anterior en términos de productividad. Las distintas teorías del aprendizaje han concluido que las personas tienden a ser más eficientes y más rápidas cuando realizamos tareas que nos agradan o nos son más gratificantes. Finalmente, debemos considerar también que el buen desempeño y el descanso profundo contribuyen a fijar de una mejor manera el conocimiento de lo nuevo en nuestra mente. Ahora veamos los tipos de aprendizaje. Existen dos tipos de aprendizaje. El primero es el ensayo y error, también llamado aprendizaje asociativo. Dentro del aprendizaje asociativo tenemos el condicionamiento clásico, fisiológico o de reflejo. Luego tenemos el condicionamiento operante o voluntario. El segundo tipo de aprendizaje es el insight o interno. Dentro de este tipo de aprendizaje insight tenemos el aprendizaje cognitivo, que son procesos del pensamiento que tienen lugar en la mente de una persona, que es el análisis y la síntesis. El segundo tipo de aprendizaje es el aprendizaje social. Se aprende de la experiencia de otros siempre y cuando estos sean un modelo, como por ejemplo un líder para el observador. Al filósofo ruso Iván Pavlov se le atribuye la teoría del condicionamiento clásico. Pavlov enseñó a algunos perros a que salivaran en respuesta a la luz de un foco. Cuando Pavlov presentó al perro un trozo de carne, este mostraba un aumento notable en su salivación. Cuando el investigador terminaba la exhibición de la carne con la luz de un foco, el perro no salivaba. Luego relacionó el alimento con la luz. De esta manera, cuando el perro veía la luz, incrementaba su salivación, ya que el animal asociaba la luz con su alimento. Este experimento dio lugar a la teoría del condicionamiento clásico, en que para aprender un comportamiento o adoptar una actitud es necesario juntar dos estímulos. En el caso del perro, los estímulos eran el alimento y la luz del foco. A estos estímulos los denominó los estímulos incondicionados, que son aquellos que no requieren un aprendizaje previo para dar una respuesta. En el caso de Pavlov, el estímulo incondicionado era el trozo de carne, como también puede ser la tensión que se siente frente a un ruido muy fuerte. El otro estímulo es el condicionado, el cual sí requiere un aprendizaje previo para dar a una respuesta. En el caso del perro, el estímulo condicionado era la luz del foco. También puede ser la orientación que tenemos frente a un sonido lejano en que tenemos que asociar de dónde viene y relacionar objetos y lugares para orientarnos. Las características más importantes del condicionamiento clásico es que el aprendizaje es emocional, es decir, es guiado por un deseo o estímulo que parte de una necesidad natural. Y de otro lado, el condicionamiento clásico es fisiológico, lo que equivale a decir que es guiado por los sentidos y las reacciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. En el caso del experimento de Pavlov, este aprendizaje era producido por el deseo de saciar el hambre del perro. Dentro de las organizaciones, este condicionamiento se produce cuando, por ejemplo, se produce una visita a una planta de altos ejecutivos de la compañía, entonces el gerente manda limpiar muy bien todas las oficinas administrativas y lavar las ventanas, cosa que nunca se hace. Las personas habían aprendido a asociar la limpieza de las ventanas con la llegada de gente de las oficinas centrales de la organización. La teoría del condicionamiento operante plantea que el comportamiento se produce en función a las consecuencias que tienen. El primer principio básico del comportamiento operante es que las personas aprenden a comportarse para lograr algo que desean o para evitar algo que no quieren. El comportamiento operante es aquel que es voluntario o aprendido, contrario al que es reactivo y no aprendido.
El segundo principio es que es mucho más probable que el comportamiento deseado se repita si es que la respuesta positiva va seguida de un reforzador. Supongamos que nuestro jefe nos dice que si trabajamos horas extras durante la temporada alta de producción, nos compensará con una favorable evaluación de desempeño, que actúa como reforzador. Sin embargo, cuando llegue el momento de la evaluación, no hubo ningún reforzamiento positivo por el trabajo adicional. La respuesta parece obvia. Si nuestro jefe nos vuelve a decir que trabajemos tiempo adicional, probablemente nos neguemos a hacerlo, ¿cierto? Nuestro comportamiento se explica por el condicionamiento operante, ya que si un comportamiento no se ve reforzado de manera positiva, disminuye la posibilidad de que se repita. Por ello, un reforzador es cualquier evento que aumenta la fuerza o la probabilidad que ocurra el comportamiento deseado. El experimento de Skinner consistió en poner dentro de una caja provisto de una palanca a una rata. No pasó mucho tiempo antes de que la rata hambrienta se le ocurriera pisar la palanca, con lo que liberaba porciones de comida en la taza y se reforzaba la conducta de oprimir la barra. A partir de allí, cada vez que la rata tiene hambre, solo aprieta la palanca, ya que aprendió del condicionamiento operante. De acuerdo a lo aprendido en la diapositiva anterior, el reforzador debe darse de forma inmediata a la respuesta deseada y no diferir más tiempo su otorgamiento. También el reforzador debe ser congruente y proporcional a la respuesta. Pero existen reforzadores positivos y negativos que producen comportamientos deseados o evitan comportamientos no deseables. Por ejemplo, una actitud positiva hacia la reducción de mermas para beneficiarse de un bono por productividad ofrecido por la gerencia puede hacer que los trabajadores de un área de trabajo adopten un comportamiento adecuado para no perder el bono. Podríamos predecir que el grupo se va a cuidar mutuamente y hasta un trabajador podría llamar la atención a otro cuando produce percibir alguna actitud descuidada con la materia prima. En cambio, un refuerzo negativo podría considerarse el limpiar un área de trabajo antes de terminar el turno para no ser sancionado y no porque se tiene la convicción de hacerlo. Un ejemplo sobre el castigo y el reforzamiento negativo es el siguiente. Si en una tienda los clientes son atendidos lentamente, el jefe critica. Este es el castigo. Como consecuencia, los clientes son atendidos más rápido y el jefe deja de criticar. Este sería el reforzamiento negativo. Ahora veremos en qué consiste el debilitamiento y eliminación de conductas. Para debilitar o eliminar una conducta existen dos formas, mediante la extinción y mediante el castigo. Veamos la primera de ellas. Cuando una conducta se aprende mediante sucesivos refuerzos, la persona continuará exhibiendo dicha conducta por un determinado periodo. Así también, después de periodos en que no se repite el refuerzo, la frecuencia de la conducta decrece progresivamente hasta desaparecer por completo. El proceso de no reforzar la conducta hasta lograr su eliminación se llama extinción. Ahora veamos en qué consiste el castigo. El castigo es el segundo método para reducir la frecuencia o eliminar una conducta indeseable. Consiste en aplicar un estímulo aversivo cada vez que dicha conducta se presenta. De esta manera, la conducta se debilita hasta que se logre su eliminación. Por ejemplo, si un gerente descubre que el pago de horas extras induce a los empleados a exigirse menos durante el horario de trabajo normal, se procederá a extinguir esta conducta indeseable retirando el pago de horas extras. Un segundo ejemplo es el castigo que se le da al obrero que esté incumpliendo con una norma de seguridad. Se lo puede castigar suspendiéndolo por un día sin goce de haber. Nosotros siempre debemos tener presente las siguientes reglas para castigar. Primero, especificar siempre el desempeño que se corrige. No basta con decir lo que está mal, debe especificarse claramente cuál es el comportamiento deseado. Segundo, utilizar datos cuantitativos. Al reunir información para corregir, es necesario obtener datos tanto del desempeño deseable como del no conveniente.
Tercer reforzamiento, tenemos reforzar aquello que sí se desea. Si no lo hacemos, es difícil que ocurra un mejoramiento en el desempeño. Cuarto, corregir inmediatamente. Las consecuencias son más eficaces cuando se dan mientras ocurre el comportamiento no conveniente o lo más pronto que sea posible. Como quinto, es ser consistente. Si castiga un comportamiento una vez, debe castigarlo siempre que vuelva a ocurrir. Si es inconsistente, se debilitará su deseo por corregir. Sexto, manténgase un índice de refuerzo-castigo de 4 a 1. Cuando más refuerzo recibe una persona, más seguridad mostrará acerca de sus habilidades y será más receptivo a la corrección. Cuando el castigo se usa con demasiada frecuencia, la persona se vuelve insensible a él. Séptimo, nunca corrija en público. En lo posible, cuando corrija a alguien, hágalo en privado. De lo contrario, afecta la autoestima de la persona castigada y envía al resto un mensaje negativo. En el siguiente cuadro podemos observar cómo interactúan los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, la extinción y los castigos para aumentar o eliminar una conducta. Ahora veremos los tipos de programas que se pueden ejecutar para reforzar la conducta. Primeramente veremos el reforzamiento continuo. Su principal característica es que el refuerzo sigue a todas las respuestas. Los efectos que podemos encontrar durante la conducta con este tipo de refuerzos son los siguientes. El primero, se da un desempeño alto y estable siempre que el refuerzo se aplique después de cada respuesta o después de cada conducta que deseamos. Como segundo, puede llevar a una saturación temprana. Tercero, se debilita rápidamente cuando se retiran los refuerzos. Y finalmente, es apropiada para conductas nuevas, inestables o de baja frecuencia. Ahora veremos el refuerzo intermitente. Su principal característica es que el refuerzo no sigue a todas las respuestas. Los efectos en la conducta que se dan con base a esta refuerza son los siguientes. Primero, que es capaz de producir una alta frecuencia de respuestas. Como segundo, la baja frecuencia de refuerzos evita la saturación temprana. Y finalmente, es apropiada para respuestas estables o de alta frecuencia. Los tipos de reforzamiento intermitente son a razón fija, en base a un número, o a razón variable. También pueden darse en intervalo fijo, en base al tiempo, o en un intervalo variable. Ahora veamos en qué consiste el reforzamiento intermitente a razón fija. Se debe producir un número fijo de respuestas antes de que se aplique el refuerzo. Por ejemplo, el trabajo al destajo, la comisión de ventas, etc. El reforzamiento intermitente a razón variable se debe producir un número variable o aleatorio de respuestas antes de que se aplique el refuerzo. Por ejemplo, las apuestas en las máquinas tragamonedas en los casinos. Un artista debe pintar muchas obras antes de lograr que una pueda ser exhibida. Un agente de ventas llamará a muchos clientes para que uno le compre. Ahora veamos en qué consiste el reforzamiento intermitente a intervalo fijo y variable. El intervalo fijo significa que después de que pasa un periodo fijo se refuerza la primera respuesta. Por ejemplo, el estudiar para exámenes finales y aprobar el curso, el preparar el reporte y lograr entregarlo a tiempo. El intervalo variable consiste que después de que pasa un intervalo variable o aleatorio se refuerza la primera respuesta. Por ejemplo, la ronda de un policía y la detención de un delincuente, el esperar un elevador y la llegada del mismo, el inspeccionar la línea de montaje y detectar un defecto. En el siguiente cuadro podemos apreciar los tipos de programas fijos o variables y los intervalos y razones en que pueden ser aplicados para el reforzamiento de las conductas. Aquí tenemos algunas reglas en la modificación de la conducta. Como primero, no refuerce a todos por igual. Como segundo, la falta de retroalimentación tiene consecuencias negativas en los refuerzos. Como tercero, asegúrese de decirle al trabajador qué puede hacer para poder conseguir un refuerzo positivo. Cuarto, no castigue delante de los demás. Y como quinto, haga que las consecuencias correspondan a la conducta.
El tercer tipo de aprendizaje es el aprendizaje cognoscitivo. Un ejemplo de ellos son los mapas cognitivos en las ratas, que fue el experimento de Tolman. Esta habilidad de hacer mapas es crucial para desenvolvernos en nuestra vida diaria. Vemos esto claramente en el caso de que nuestra ruta preferida para ir a la universidad esté bloqueada por obras y damos por supuesta la necesidad de hallar otra ruta. También lo podemos observar cuando nos rompemos un brazo y aprendemos a hacer con la mano izquierda cosas que siempre habíamos realizado con la mano derecha. La meta es lo que cuenta y los seres cognitivos no están impedidos para alcanzarla por un repertorio limitado de respuestas. Actualmente los cambios constantes en los procesos vinculados con las mejoras constantes hacen que el aprendizaje social sea fundamental para elevar nuestras competencias técnicas y de gestión. Si tenemos la oportunidad de encontrarnos con un líder comprometido con el desarrollo de sus seguidores y nosotros somos parte de ellos, aprovechemos sus cualidades, aprendamos de sus buenas y malas experiencias, miremos con atención cómo resuelve las situaciones críticas y tratemos de recordar los contenidos de su comunicación interpersonal y de grupos para aprender. El aprendizaje no termina nunca, es un proceso constante que requiere compromiso, convicción, seguridad en las metas que queremos lograr, perseverancia y valentía para llevar a la acción la observación recordada de las personas que diariamente admiramos y su influencia en la vida personal y laboral. Finalmente, veamos un resumen del proceso del aprendizaje. Como primera parte, tenemos el prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento del modelo. Como segunda parte, recordar el comportamiento también a través de palabras o imágenes mentales. Como tercera parte, convertir en acción la observación recordada. Y finalmente, estar motivado para adoptar el comportamiento.